Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy tenemos muchas cosas de qué hablar, qué ha pasado con el mercado el día de hoy específicamente. También unos datos muy importantes que tenemos que analizar de por qué Nancy Pelosi, la mejor trader del mundo, puesto no se dedique a hacer trades constantemente, invierte muy bien y no creo que haga mucho análisis técnico, pero definitivamente tiene los mejores rendimientos que se puedan tener y no es por ser realmente buena trader, es porque tiene información increíble. Por si no saben quién es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ella, Nancy Pelosi, básicamente aprueba un montón de leyes, de nuevos permisos que se tienen que dar a compañías y sabe muy bien lo que está pasando en la economía antes de que suceda, puesto que si sabe cuándo van a aumentar o no tasas de interés, cuándo se van a aprobar permisos para nuevas regulaciones de diferentes compañías y todo, la pone en una ventaja enorme. Ella ha logrado, con su salario, que igual es un buen salario de $200,000 al año, conseguir más de 120 millones de dólares. Y esto ha sido nuevamente con un salario de $223,000 al año. Esto significa inside trading, o sea, ella obtiene información que no sabe el resto de las personas a nivel mundial y aprovecha esto a su ventaja. No que, bueno, ya si queremos ponernos en temas de si es algo legal o no, o moral o no, claramente no debería. Muchas personas no pueden hacerlo dentro de compañías. Obviamente Elon Musk ha sido atacado por esto en Twitter cuando trata de mover los mercados. Entonces, claro que hay una doble moral en todo esto. En fin, al final de cuentas, ella sabe muy bien qué hacer con su dinero, puesto que tiene información que la mayoría de personas no tenemos. Y algo muy interesante es que en los últimos días, cuando tienen que ser públicos sus compras, sus trades, aparece que la demócrata de alto rango, el 13 de mayo compró acciones de Apple entre 500,000 y $1,000,000. El 24 de mayo compró más acciones de Apple por un monto de 250,000 y medio millón. El mismo día, su esposo compró acciones de Microsoft hasta $600,000. Nuevamente dice que es ilegal que utilicen esta información de su trabajo del Congreso para su beneficio personal, pero la ley los exige únicamente a que divulguen las transacciones de manera pública. Y sabiendo muy bien cómo se encuentra la economía, sabiendo todos los miedos actuales, inflación, posible recesión, que la vamos a saber en unos meses, confirmada por el GDP. Este viernes CPI también vamos a ver cómo ha reducido o no la inflación y eso claramente podría mover al mercado. Aún así, nos menciona que ha realizado compras de Apple y de Microsoft el mes anterior. Claramente muy buenos días. Y si ese fue el fondo, que usualmente Nancy Pelosi sabe cuándo es el fondo, sabe cuándo la Reserva Federal, cuándo Jerome Powell va a empezar a cambiar su mentalidad de hawkish a dovish, de dovish a hawkish. Básicamente sabe cuándo aumentan y no las tasas de interés. Y todos estos miedos de recesión que yo sé que todo el mundo tiene, que aún así es un hecho, la recesión va a llegar. Lo único es que no sabemos cuándo. Lo que sí sabemos también es que a Joe Biden y a Jerome Powell no les gustaría traer una recesión durante el gobierno actual y quieren tratar de patear eso. Es inevitable, una recesión va a llegar eventualmente. Con la manera en que se van imprimiendo, cómo se va creando dinero en la economía y la deuda en general, así es como se devalúa una moneda y así es como se devalúa el dólar. Lo que no sabemos es cuánto tiempo pueden seguir pateando esto y tirándolo hacia más adelante. Es un hecho que el dólar eventualmente va a devaluarse completamente y es cuando se da ese cambio de poder a nivel mundial, ya sea China, en mi opinión probablemente sea Bitcoin, probablemente sea criptomonedas lo que se tome como la nueva divisa mundial. Eso sí, para eso faltarán años, definitivamente, probablemente décadas. Las divisas no duran para siempre, simplemente tratan de mantenerse vivas. Y si vemos ahora lo que son las perspectivas del Conference Board, lo que quieren lograr, no es que siempre se logre, pero usualmente son expectativas que el mercado toma en cuenta. Y ya sabemos que para el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del 2022 fue negativo, que es un 1.4. Se espera que para el siguiente sea un 2.1 y luego 1.1, 2.1.
y según ellos van a lograr mantenerlo así. Si es este el caso, no estaremos en una recesión ya. Esto no crearía la necesidad de forzar todavía más aumento en las tasas de interés. Si vemos principalmente la reducción en lo que sería el CPI, que la vez anterior tuvimos un 0.3, reduciendo la inflación total de un 8.5 a un 8.3 y tenemos expectativas de un 0.7, que es lo que el mercado esperaría como a una noticia positiva. Aún menor sería mejor. Mayor claramente serían malas noticias. Y como pueden ver, no sería nada raro que Jerome Powell simplemente cambie de opinión de un momento a otro, de hawkish a dovish y viceversa, y lo hemos visto a través de la historia. Esto no necesariamente es algo malo. Realmente el gobierno y el manejo de la economía y su política tiene que ser versátil y debería acomodarse a los cambios. Pero podemos ver que desde el 2021 la Reserva Federal dice que no van a aumentar lo que serían las tasas de interés hasta el 2024. Luego la Reserva Federal menciona acerca de tapering y empieza a mencionarlo, y también lo que podría ser aumento de las tasas de interés en el 2023. Cosa que ahora sí ya ha venido realizando. Luego menciona que la inflación iba a ser transitoria y hace énfasis en eso. Y luego también anuncia tapering, que es lo último que ha anunciado. Y últimamente ha mencionado un soporte para mayor tapering. Y antes hemos visto cambios nuevamente en aumentos, disminución de tasas de interés constantemente. Y desde 1955 hasta la época actual vemos que ha existido una tendencia a no aumentar las tasas de interés para estimular la economía, que es de una manera falsa, justo igual con los estímulos de dinero, la impresión de dinero. Esto es un proceso que simplemente mata las economías y mata las divisas poco a poco. Podemos esperar que probablemente no vamos a superar ese 2.50 en aumento de tasas de interés, 250 puntos de base, puesto que después de eso, ahí sí claramente entraríamos en una zona muy peligrosa que ni el gobierno ni la Reserva Federal quieren ponerse en esa situación aún, pero es inevitable y esa recesión probablemente sí va a llegar eventualmente, pero no creo que sea aún. Eso sí, no está de más prepararse para una recesión, puede llegar el siguiente año y justamente antes de eso probablemente sí tendríamos un movimiento fuerte de los mercados antes de lo que sería esa caída completamente. Mientras tanto, si están esperando ese 40% de retroceso en la bolsa, también hay que preguntarse por qué personas como Nancy Pelosi no está esperando ese 40% de retroceso en la bolsa aún, comprando acciones de Apple y Microsoft, que obviamente son opciones seguras, pero podrían caer aún más. Y para finalizar, viendo lo que ha pasado en el mercado nuevamente, no significa que este haya sido el fondo. Nuevamente, mucho de lo que es inversiones es simplemente comprar en los puntos importantes. Aquí yo he estado comprando acciones cada vez que Nasdaq y S&P 500 tienen este estilo de retrocesos de más de un 20%. Sí, históricamente son buenos puntos, los aprovecho. Ahora nos encontramos en este posible relief rally, que podría ser simplemente un rally del fondo, pero eso tomará tiempo. El viernes sabremos cómo va a estar el CPI. Eso claramente va a mover el mercado o para arriba o para abajo. Y mientras tanto, probablemente vamos a estar lateralizando en estas zonas. Después de esto, buscar puntos cerca de la resistencia de Rusia, Ucrania, tanto para Nasdaq, para S&P 500 también. Y eventualmente, si llegamos a zonas de los 4.300 en el S&P 500, ahí probablemente vamos a tener osos nuevamente tratando de traerse el mercado abajo. Para Bitcoin hemos tenido lateralización. Ayer existió una caída también por noticias de la SEC, en donde básicamente Estados Unidos investiga a Binance por token que ahora es el quinto más grande del mundo. Sería el token BNB. Y esto, aunque simplemente por el momento una investigación, no es ningún cease and desist letter, claramente esto asusta a los mercados, lo cual nosotros sabemos que ese estilo de FUD, o sea, anuncios que asustan al mercado inmediatamente, suelen siendo buenas oportunidades de compra, y ese estilo de noticias, justo cuando salen, asustan muchas personas que probablemente no entienden lo que está pasando y no entienden que esto realmente a largo plazo no afecta a Binance ni a criptomonedas. Se tiene que ir resolviendo con el tiempo, y aquí fueron claramente buenos puntos de compra. Ahora el mercado se está recuperando, Bitcoin se está recuperando y todavía mantenemos esta línea de tendencia por el momento, generando mínimos mayores cada vez más. Todavía continúo con la idea de que esto podría ser un relief rally a estas zonas. Mientras tanto nos mantengamos
con el movimiento que nos mantenemos. Si acción del precio cambia, si tenemos un breakout a la baja, sí existen posibilidades de volver a testear el extremo anterior de los 25,000 o esta línea de tendencia que claramente ha funcionado a través del tiempo en Bitcoin. Por el momento no hay que adivinar el futuro, pero las probabilidades de tener este relief rally eventualmente siguen siendo bastante altas, por lo que nos ha dicho acción del precio. Nuevamente, hay que tener ambas mentalidades. No se trata de ser optimista o pesimista, es ver qué es lo que nos va indicando el precio. Posiblemente pudo haber sido el fondo, pero nuevamente, si no tenemos una noticia grande, un nuevo catalizador, no cambiaría por el momento estas velas, que son las primeras 2 velas verdes semanales que tenemos desde hace mucho tiempo, después de haber tenido 9. La 10 hubiera sido interesante, tal vez la 10ª nos traerá a retestear esta zona, pero parece que no, entraron bastantes compradores y por el momento Bitcoin va a estar atado a mucho de lo que sucede en la bolsa, Nasdaq, S&P 500, inflación, este mismo reporte que tenemos el viernes del CPI y estamos generando estos mínimos mayores. Nuevamente, después de tener capitulación, de tener estos movimientos de lo que suele ofrecer un mercado bajista, cuando tenemos fondos de este tipo, es una recuperación lenta. Podemos compararla con el 2020, incluso podríamos compararla con la caída de la pandemia, en donde encontramos fondo y después de eso nos tomó alrededor de un mes para recuperar esa caída. Específicamente 2 meses para llegar al punto inicial de la caída, al punto más alto antes de la caída, alrededor de 1 mes y medio justo a la vela de la caída. Y también si lo comparamos con el fondo del mercado bajista después de la corrida a los $20,000, tomó un total de 135 barras para recuperar esta caída. Eso sí, no significa que va a ser igual. Por el momento llevamos 1 mes en esta etapa de crear soportes de lateralización, pero aún así hemos tenido en la historia también, justo después de caídas, lo que sería un relief rally como este tipo que nos lleva a extremos anteriores. Nuevamente, en mi opinión, ya estamos en puntos muy subvaluados para Bitcoin y criptomonedas, por lo que veo más probable ya sea el relief rally para luego generar un rango entre toda esta zona para lo que sería entre los mismos 26,000 o esta línea de tendencia, que más adelante ya no serían 25,000, sería cerca de 28,000 dependiendo cuánto tiempo tome. Pero para eso nuevamente es importante estar observando acción del precio, porque eso es lo que nos va a dar las mayores probabilidades de una continuación o de un retroceso nuevamente a la baja. Eso sería todo por este video. Recuerden estar pendientes del CPI este viernes. Yo igual voy a estar anunciándolo aquí en el canal. Nuevamente dentro de mi academia siempre estamos repasando esto todas las semanas, viendo acciones, criptomonedas, diferentes trades, inversiones que yo estoy tomando. Las anuncio siempre dentro y pueden aprender paso a paso análisis técnico fundamental. Les dejo el enlace abajo. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Déjenme un like si les gustó y nos veremos en el siguiente video. Chao.